En esta mañana vamos a estar aprendiendo sobre un arrepentimiento genuino, ¿sí? Ese es el tema que vamos a estar aprendiendo esta mañana, un arrepentimiento genuino. ¿Cuál es el tema de hoy? Muy bien. ¿Alguna vez usted se ha arrepentido de algo que ha hecho o de algo que no ha hecho? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Como, ay, ¿por qué hice eso? O, ay, ¿por qué no hice esto? ¿Cierto? ¿Y qué sensación tenemos al sentirnos con ese arrepentimiento? ¿Qué sentimos? Alivio cuando hicimos algo que era bien no hacerlo, ¿verdad? Pero cuando sentimos que no, ay, ¿por qué? Sentimos como pesar por haberlo hecho. El arrepentimiento es un pesar, un dolor por haber hecho algo que no estaba bien, ¿sí? O por haber dejado de hacer algo que era bien hacerlo y no lo hicimos, entonces sentimos como ese pesar. Pero también es un cambio de mente y de actitud, ¿sí? Cuando usted se arrepiente de algo, no solamente siente dolor, sino que también tiene que haber un cambio en el pensamiento y en las actitudes. Entonces vamos a aprender sobre un arrepentimiento genuino. Y para eso quiero que vayamos al libro de los Salmos, y ya la hermana Marlit nos hizo el favor de leerlo. El Salmo 51. Salmo 51, estamos ahí, ¿verdad? Muy bien, y vamos a ir analizándolo, pero antes vamos a orar. Padre bueno, te damos muchísimas gracias porque tú eres un Dios fiel y misericordioso, Señor, lleno de un amor inquebrantable. Gracias por darnos el privilegio de ser llamados hijos tuyos y de estar en esta tu casa para bendecir tu nombre en comunidad con nuestros hermanos, Señor. Queremos implorarte que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos en esta mañana según la necesidad que haya en nuestros corazones hoy, y que tu palabra pueda ser útil, Señor, y que penetre hasta lo profundo de nuestro ser y que nos lleve a una transformación de mente y de actitudes, Señor. Te rogamos que seas tú hablándonos y enseñándonos, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos para escuchar, para ver, para entender lo que tu palabra nos dice y que podamos, Señor, aplicarlo en nuestra vida hoy. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Salmo 51. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán, o a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Bueno, acabamos de leer el Salmo 51 y este salmo, bueno, vamos a hacer un poquito de contexto del libro de los Salmos. El libro de los Salmos es un compendio, es decir, es la recopilación de 150 poemas hebreos, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a encontrar en el libro de los Salmos es una recopilación de poemas que escribieron diferentes personas. No todo lo escribió el salmista David. Hay muchos, entre ellos Moisés. Se presume que Esdras también escribió un salmo, Salomón, y David escribió más o menos 73 salmos. Como les mencioné, el libro son poemas, es decir, que tiene una estructura diferente al resto de los escritos de la Biblia, que son más historias y que uno va siguiendo una secuencia, ¿verdad? Pero el libro de los Salmos son poemas. Los poemas hebreos son diferentes a los poemas de la lengua española. Si notamos, nuestros poemas tienen rima y tienen que, como van pegando, ¿sí? Por ejemplo, un poema popular: del cielo cayó una rosa, mi madre la recogió, se la puso en la cabeza y qué linda le quedó. Es la rima en nuestra poesía, pero la poesía hebrea no usa la rima, sino una estructura que se llama paralelismo y está más enfocada en el sentido de lo que quiere decir que en el sonido, en cómo se escucha. ¿Sí? ¿Me hice entender? Eso es importante, ¿sí? Paralelismo. Lo que hace es contrastar, afirmar o hacer este tipo de cosas en el salmo. Entonces, cuando leemos los salmos podemos entender esto y se nos hace más sencillo poder estudiarlos. Los salmos, como son poemas, ayudan a expresar emociones y sentimientos. Y este salmo particularmente es un salmo de lamento, un salmo penitencial de lamento que el salmista hace delante de Dios. Eso para que podamos más o menos entender en qué contexto fue escrito este salmo. Ahora, antes de que David escribiera este libro, leímos en el versículo 1, este capítulo, el versículo 1 tiene unas letras chiquiticas, ¿verdad? Ahí lo tienen, lo alcanzan a leer. Al músico principal, salmo de David, y luego dice que después que se llegó a Betsabé y vino a él el profeta Natán.
conocemos la historia, ¿verdad? David, un día que no fue a la guerra, estaba en su patio y miró y vio a una mujer bañándose y la llamó y estuvo con ella. Luego ella se embarazó, mandó a matar al esposo de ella y luego la tomó como su mujer. Ese es el contexto del salmo. Luego había pasado más o menos un año, porque en 2 de Samuel dice que ya Betsabé había dado a luz un hijo y a Dios no le había agradado lo que había pasado. Entonces Dios mandó a Natán a David. Vamos a leerlo, 2 de Samuel. Segundo de Samuel 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. El versículo anterior dice: pasando el luto, envió David y la trajo, es decir, a Betsabé, viene hablando de Betsabé, la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y el versículo 1 del capítulo 12 dice: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le contó una historia que yo creo que ustedes saben. Habían 2 hombres, uno tenía una sola oveja, otro tenía muchas. El rico mató la oveja del pobre. Y entonces David se llenó de rabia y dijo: ese hombre merece la muerte porque no tuvo misericordia. Y entonces Natán le dice, ¿verdad? Tú eres aquel hombre. En ese momento, luego que Natán se va, este salmo nace. Y es cuando David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahora entendemos por qué lo escribió. Él estaba adolorido por el pecado. Y lo primero que vamos a aprender de un arrepentimiento genuino es que hay que clamar por la misericordia de Dios. Clamar por la misericordia de Dios. Y lo vemos en el versículo 1. David dice: ten piedad de mí. Imagínense el pesar que él tenía que estar sintiendo. Había pasado casi un año y no se había arrepentido. Ya el hijo había nacido y él ni por ahí. Pero cuando Dios tomó la iniciativa, ¿sí ven? Natán fue enviado por Jehová a David. Dios tomó la iniciativa para romper el corazón de David y atraerlo en arrepentimiento a Dios. Y cuando Dios hace eso, entonces David clama por misericordia a Dios. Y es gracioso porque David había dicho: mátenlo, porque no tuvo misericordia. Pero cuando se trató de él, ¿qué hizo? ¿Clamó por qué? Por misericordia. Interesante, ¿cierto? Pero ¿qué es la misericordia? ¿Por qué David clamó por misericordia? Misericordia en nuestro idioma se ha traducido así, como misericordia, pero es una palabra hebrea que se escribe Hesed. Hesed. Y según los eruditos es la palabra más hermosa del Antiguo Testamento, o una de las palabras más hermosas del Antiguo Testamento, porque significa, habla, define el carácter de Dios y habla de un amor inquebrantable de Dios. En nuestro idioma aquí la tenemos como misericordia, pero su profundidad va mucho más allá y es un amor inquebrantable.
y transmite la idea de que no tengo derecho de recibir nada, me da todo lo que necesito. Este Gesed o misericordia que nosotros conocemos hoy es como Dios se revela al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y les dice: yo soy un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Por eso David clamaba a la misericordia de Dios, porque Dios había dicho que Él era grande en misericordia. Nosotros hoy también podemos clamar por misericordia, porque Dios, el Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy. Y en Jesucristo tenemos la revelación del amor inquebrantable de Dios. La Biblia nos dice que el Señor Jesús, en Juan capítulo 1, se hizo hombre. El Verbo se hizo carne y estuvo en medio de nosotros, lleno de gracia y verdad, lleno de misericordia, de ese amor inquebrantable. Entonces nosotros podemos pedir a Dios misericordia también, y en Cristo Jesús ya tenemos la gracia para acercarnos al trono de Dios. Amén. Clamar por misericordia. Sí, es cuando yo no tengo el derecho de recibir nada de esa persona, pero esa persona me da todo. Y así el Señor ha pasado por alto nuestras iniquidades, pero en Cristo Jesús. Cuando nosotros miramos a Cristo y nos abrazamos a su sacrificio, vemos manifestada su misericordia para con nosotros. Nos da todo lo que necesitamos en Él. Entonces, lo primero es clamar por misericordia. Él le dice en el Salmo 1, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Segunda cosa que hace parte de un arrepentimiento genuino es David reconoce su naturaleza pecaminosa. Del versículo 2 al versículo 6 nos vamos a dar cuenta. El primero dice: lávame más y más. ¿De qué? ¿De la maldad? ¿O cómo dice ahí? ¿Dice de la maldad o tiene otra? De mi maldad, ¿verdad? Y luego dice: y límpiame del pecado. De mi pecado, ¿cierto? Yo reconozco las rebeliones, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Qué reconocía él en el versículo 3? Mis rebeliones, y el pecado está siempre delante de mí, ¿sí? Así dice, el pecado está siempre delante de mí. Ah, mi pecado delante de mí. Sí nos llama la atención. David reconocía su propio pecado. Él no decía el pecado, las transgresiones, la maldad. Él las llamaba como suyas, ¿verdad? Mis transgresiones, mi pecado, mi maldad. Él entendía y reconocía que tenía una naturaleza pecaminosa. Él sabía que había algo que realmente no estaba bien. Reconozco mis rebeliones. Y le dice a Dios que lo limpie.
Además, él reconoce que su pecado es contra Dios. Reconoce que es su pecado, pero reconoce que es contra Dios. Versículo 4, ¿no? ¿Contra quién dice que ha pecado? Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconocía que todo pecado es contra Dios. Es cierto que cuando nosotros pecamos, no solamente ofendemos a Dios, también ofendemos al prójimo, a nuestro hermano, a nuestro hijo, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro vecino, a nuestra mamá. Es directamente el afectado. Pero David reconocía que todo pecado, toda transgresión es directamente contra Dios. Aunque puede afectar a las demás personas, todo pecado es directamente contra Dios. Y por eso él le dice que reconoce que ha pecado solo contra Dios. Y si vemos la historia de David, sabemos que su pecado había tocado a varias personas, a Urías, a su mujer, su hijo, incluso su nación tal vez había sido afectada por eso. Pero él reconoce que su pecado es directamente contra Dios. Igual nosotros, hermanos, igual nosotros cuando queremos confesar y mostrar arrepentimiento, tenemos que reconocer nuestra naturaleza pecaminosa como lo hizo David. David no se excusó y dijo, es que yo reconozco las rebeliones. Él dice, reconozco mis rebeliones. Él no dijo, ay, es que Betsabé se me insinuó y entonces yo me dejé caer. Él no se excusó, él asumió su responsabilidad. Y algunas veces nosotros nos excusamos, ¿verdad? Ay, yo grité porque tú me sacaste la piedra, por eso fue que yo grité, si no yo no hubiera gritado, ¿verdad? Yo reaccioné así porque tú hiciste esto. Yo hice así porque tú, ¿verdad? Y le echamos la culpa a otro. Asumamos nuestra responsabilidad pecaminosa, como lo hizo David. Y entendamos que toda rebelión nuestra es directamente contra Dios. Contra ti solo he pecado. No he pecado contra nadie más, solo contra ti. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que se vea que el juicio que has establecido contra mí es justo. Lo que Dios ha decretado, decía David, es justo porque yo soy un pecador. Pero no solamente hace eso, miren, en el versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces él va un poco más allá y dice, no echa la culpa a nadie más. Él lo que está entendiendo es que hay una mancha de pecado que no la obtuvo con el pasar de los años, que no fue que en el camino se volvió malo, sino que él nació con el pecado, ya el pecado venía impreso en él. Él dice, es que en maldad he sido formado. En la Nueva Versión Internacional dice, es que yo nací siendo malo. Hay un dicho, ¿no?, que dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. David está refutando eso porque es que él dice, yo nací siendo malo. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea,
yo vengo portando la naturaleza pecaminosa desde el vientre de mi madre. Y eso concuerda con lo que la Biblia nos dice. En Romanos, por ejemplo, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado no es algo que adquirimos en el camino y que nos vamos corrompiendo, no. El pecado ya viene impreso en nosotros. Y no era así al principio. Dios nos había hecho limpios y puros, pero el hombre decidió escoger ser esclavo del pecado. Y lo vamos heredando. El pecado ya viene en nosotros. Es como un cáncer que viene pregrabado genéticamente. El cáncer ya viene pregrabado en nosotros a veces. El pecado es esa mancha espiritual que nos separa de Dios, que rompe nuestra comunión con Dios, que trae muerte espiritual y muerte física, pero que viene con nosotros desde el momento en que nacemos. Y David lo reconoce. Yo he sido formado en pecado me concibió mi madre. Es como decía el apóstol Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él no hablaba del cuerpo físico, él estaba hablando de esa naturaleza pecaminosa. ¿Quién me va a librar de esta naturaleza pecaminosa con la que nací? ¿Cómo me puedo librar de ella? Ahí en Romanos dice él, pero luego ahí mismo en Romanos el apóstol Pablo dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, porque en Él tenemos libertad del pecado. Vamos a leer Romanos. Vamos al libro de Romanos. Romanos 7:24. Romanos 7:24. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. David sabía y reconocía que tenía una naturaleza pecaminosa, que había nacido con ella, que todo pecado era contra Dios y que eran sus rebeliones, no era la de otro. Y ahora nosotros, leyendo aquí con el apóstol Pablo, nos damos cuenta también que también portamos una naturaleza pecaminosa. Traemos una naturaleza que está inclinada al mal. Desde que nacemos somos malos, hermanos. Y tal vez usted, como yo dije, y como el apóstol Pablo también lo dijo, ¡ay, miserable de mí! Entonces, ¿quién me puede librar de esta naturaleza pecaminosa? ¿Quién nos puede salvar? El apóstol Pablo nos da la respuesta en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En Cristo, hermanos, en Cristo somos libres de la esclavitud del pecado. Cristo con su sangre nos ha dado la libertad. En Él tenemos esperanza. Y si nosotros hoy confiamos en Él, podemos ser libres, arrepentirnos con todo nuestro corazón, porque tenemos gracia para acercarnos a su trono y recibir gracia de parte de Dios. Eso es hermoso, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios por Jesucristo. Versículo 6. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
David entiende que Dios ama la verdad desde un corazón, desde adentro del corazón, y que Dios mismo le ha hecho comprender la sabiduría. El tercer paso a un arrepentimiento genuino es reconocer. David reconoce que solo la acción divina puede hacerlo de nuevo. Y eso está desde el versículo 7 hasta el versículo 12. David reconoce que solo la acción divina puede hacerlo de nuevo. David clama en auxilio, versículo 7, dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pide auxilio a Dios y le pide que lo purifique. Y usa esta imagen del hisopo, que lo vamos a ver en muchas partes de la Biblia, pero el hisopo era una rama que en Levítico Dios le había dicho a Moisés, para la ley ceremonial, cuando había un leproso o una casa que estaba infectada por lepra o por algún moho, para purificar esa casa o a ese leproso que ya era sanado, el sacerdote cogía la rama de hisopo, cogía 2 avecillas, mataba una y la sangre de una la echaba en un recipiente, y con la rama y la paloma que estaba viva y otras cosas, bañaba la sangre y rociaba 7 veces sobre la persona que iba a purificar o la casa que iba a purificar, y así era purificado, limpiado. Y eso lo podemos leer en Levítico 14, si usted quiere confirmarlo. Levítico 14, 1 al 7. Así rápidamente. Dice: cuando las leyes sobre un leproso, cuando se limpiare, el sacerdote mandará luego que se tomen para él 2 avecillas vivas, limpias, madera de cedro, grana e hisopo. El sacerdote mandará matar la avecilla en un vaso de barro sobre aguas de manantial. Tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta, y lo rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla en el campo. Ese era el ritual, era una ceremonia que se hacía para purificarlo. Y también se usó cuando los hijos de Israel iban a salir de Egipto. Dios le dice a Moisés que agarre el hisopo y lo llene con la sangre del cordero y lo ponga en los dinteles de la puerta, para que cuando pasara el ángel de la muerte, el pueblo no fuera muerto. Entonces el hisopo se usaba para esa purificación. David está pidiéndole a Dios que Dios lo purifique con esa ley ceremonial. Hoy nosotros en Cristo no usamos el hisopo. Hoy en Cristo tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 nos habla que es la sangre del Señor Jesucristo la que hace en nosotros este efecto purificante. Es ella la que nos limpia. Dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿nos qué? Nos limpia de todo pecado.
David antes, porque él estaba en el antiguo pacto, pedía la purificación con el hisopo, pero nosotros hoy abrazamos el nuevo pacto y en Cristo su sangre nos limpia de todo pecado. Así que si hemos cometido pecado, tenemos que confesarlos, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 1. Hazme oír, dice el versículo 8, hazme oír gozo y alegría. Él sabía, David, que su gozo depende de Dios. Se recrearán los huesos que has abatido. Su gozo depende de la acción purificadora de Dios. Igual que nosotros hoy, nuestro gozo depende de lo que Cristo ha hecho. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, dice el versículo 9. David está pidiendo a Dios que no mire más su pecado, sino que más bien sea Él quien le quite la mancha y que borre toda su maldad. El versículo 10 sigue David reconociendo que solo la acción divina es la que lo puede transformar. Y dice el versículo 10, ¿cómo empieza diciendo? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio dentro de mí. Wow, imagínense, hermanos, esto. Crea en mí un corazón limpio. David sabe que lo que él está pidiendo requiere de la acción creadora de Dios. No había otra forma en cómo él pudiera tener un corazón de acuerdo al corazón de Dios, a menos que Dios interviniera creándole un nuevo corazón. Y aquí hay una cosa importante en esta palabra que dice ahí, crea. Es la palabra hebrea y la voy a mencionar porque nos va a ayudar a entender lo que significa. Es bara. Es la que se usa en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y habla, siempre que esta palabra está, se usa para una acción que solo Dios puede hacer. Crear de la nada y hacer algo totalmente nuevo, algo que nunca había existido. Y el salmista la usa para pedirle a Dios que le dé un nuevo corazón. Hermano, esto es hermoso, porque la única manera en cómo nosotros podemos reaccionar a Dios es que Él haga un nuevo corazón en nosotros. Uno como nunca ha existido y como nosotros no podemos tener, solo Dios nos lo puede dar. David lo entendió y hoy nosotros también lo podemos entender. Dice en Ezequiel, si quiere podemos leerlo rápidamente porque se nos está yendo el tiempo, pero es importante. Ezequiel 36, 25. 36:25 dice: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Hebreos 12:24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 10:15 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Hay un nuevo pacto hoy que es en Cristo. En Cristo Jesús hay un nuevo pacto por el cual Dios ha hecho de nosotros una nueva criatura. Una nueva criatura somos en Cristo, y nos ha dado un corazón de carne para que podamos entender sus leyes, y ha puesto de su espíritu en nosotros. Así que, amados hermanos, en Cristo esta verdad se cumple. Dios crea un nuevo corazón para nosotros. Dios nos ha dado un nuevo corazón. ¿Qué nos hace falta para ir en arrepentimiento delante de Dios? Decidirnos a humillar nuestro corazón. David pide que no se le eche de delante de la presencia de Dios, versículo 11, y que tampoco se quite su Santo Espíritu. Ya sabemos que en la ley del antiguo pacto, como rey, él era ungido y el Espíritu Santo venía sobre él. Y él tenía la experiencia con Saúl, que cuando Dios lo desechó, el Espíritu Santo se fue de él. Entonces él le está pidiendo que no le quite el Espíritu Santo, que lo mantenga, por favor, en el reino. Pero en nosotros hoy sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros siempre, ¿verdad? Es el sello que Dios ha puesto en nosotros y son las arras de nuestra herencia. En ese momento David pasó eso, pero hoy sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Qué sí puede pasar con el Espíritu Santo en nosotros? Se puede entristecer. Lo podemos entristecer con nuestro pecado. La palabra dice: no contristéis al Espíritu de Dios que está en vosotros. Y el pecado es la manera en cómo lo contristamos. No se va de nosotros, pero sí está apagado, sí está ahí triste por causa de nuestra maldad. Versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David entendía que solo la intervención de Dios podía transformar su vida. Y eso es uno de los pasos para el arrepentimiento genuino. Nosotros también tenemos que entender que solo la acción de Dios puede transformarnos. Amén. Cuarto paso: David reconoce que por la acción divina de purificación él puede guiar a otros y puede alabar. Versículo 13 al 15. Él dice que entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores, se convertirán a ti. Una vez que nosotros nos hemos arrepentido y hemos aceptado la gracia salvadora de Dios, podemos alcanzar a otros pecadores para que también conozcan la gracia salvadora de Dios. Así lo entendió David y así lo sabemos nosotros hoy, que el Señor nos ha puesto para que vayamos y llevemos mucho fruto, que otros puedan conocer al Señor. Versículo 14: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. David, que había cometido homicidio, le pide a Dios que lo guarde. Ya él sabía que había matado, pero quería que Dios lo protegiera y lo limpiara de eso nuevamente. Y algo que él pide y ve es que
al Dios limpiarlo, su lengua cantaría justicia de Dios. Además, le pide a Dios que abra sus labios y entonces publicará las alabanzas de Dios. Cuando hay arrepentimiento, nuestra boca puede ser desatada para alabar el nombre de Dios. A veces no alabamos, a veces estamos tan ensimismados en nuestro mal que no alabamos a Dios, no exaltamos su grandeza. Aún para alabar a Dios tenemos que reconocer la necesidad de Dios y arrepentirnos de cualquier pecado. Una vez nos arrepentimos, la alabanza es desatada de nuestra boca. Se abren nuestros labios para bendecir el nombre de Dios. Y el quinto paso, el último, de un arrepentimiento genuino, es David reconoce qué cosas agradan al corazón de Dios. David reconoce qué cosas agradan al corazón de Dios. Ahora David puede ver qué es lo que realmente le agrada a Dios. Y ahí lo vemos en el versículo 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. David en ese momento ofrecían sacrificios en el templo. Un corderito limpio y sin mancha se sacrificaba y la gente tenía esto como un ritual. Ya no había intención ni conocimiento con lo que hacían, solo era un ritual. Ir y llevar el animal, hacer el sacrificio y regresar. Entonces David dice al Señor y dice: entiendo que tú no quieres sacrificios ni ofrendas quemadas. Lo que realmente tú quieres es un corazón que esté contrito y humillado. Y haciendo un puente hasta nuestro tiempo hoy, ya sabemos que no hay sacrificios, ¿verdad? El sacrificio de Cristo fue suficiente, una vez y para siempre, para limpiarnos de toda maldad. En Él nosotros ya estamos completos. No hay que ofrecer sacrificios. Y el mismo principio viene para nosotros. Ya no hay sacrificios que podamos ofrecer a Dios, y a Dios no le agradan ese tipo de sacrificios. Lo que a Dios sí le agrada es un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado ante su majestad. Eso es lo que Dios está buscando. A veces nos desvivimos por sacrificios a Dios. ¿Sí? Yo soy el que más ofrendo, yo soy el que más diezmo, el que grito más duro, el que canto más fuerte, el que me arrodillo, el que ayuno todos los sábados. Y ese tipo de sacrificios a veces los hacemos pensando que vamos a ganar el favor de Dios. Y si los hacemos con esa mentalidad, créame hermano que no tiene ningún valor. No. Porque el verdadero sacrificio que Dios ama es un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido. ¿De qué le sirve a Dios que yo diezme y que yo me arrodille y ore, pero que mi corazón esté cargado de pecado? Y manchando su santidad y pecando contra Él y rebelándome contra Él, pero vengo y levanto las manos y canto como si nada. ¿De qué le sirve a Dios ese sacrificio? ¿Usted cree que Dios se agrada de ese sacrificio? No. El salmista también lo entendió y dice: es que tú no quieres un sacrificio que yo te lo daría.
Pero el verdadero sacrificio que tú quieres es un corazón que esté arrepentido y que esté contrito y humillado delante de ti. Entonces dice, es que te agradarán, en el versículo 19, las ofrendas y los toros y las ofrendas quemadas. Cuando hay una humillación, cuando hay un arrepentimiento, luego ese sacrificio sí tiene validez, pero antes no. Y a veces queremos tapar nuestro pecado con nuestros sacrificios, creyendo que podemos engañar a Dios. Y no, querido hermano, no es así. No es como el dicho popular, el que reza y el que peca y reza empata. No, eso no es verdad. No es cierto que yo puedo pecar y deshacer pecando y haciendo lo que quiero y luego vengo acá y me porto como, me pongo el vestido de cristiano. No es así. Dios quiere, Dios demanda un corazón arrepentido y quebrantado delante de Él. Más que los sacrificios, misericordia quiero y no sacrificios. Más que cualquier cosa que usted crea que le pueda dar a Dios, ocupémonos porque nuestro corazón sea humillado delante de Dios, de que mi vida sea quebrantada delante del Señor. Eso sí le agrada a Dios. Y David entendió qué era lo que realmente le agradaba a Dios. Un corazón contrito y humillado, ese no lo despreciarás tú. El deleite de Dios no está en las ofrendas, ni los gritos, ni en los aplausos, ni los aleluya, ni el que más grite y diga. El deleite de Dios está en un corazón y en un espíritu que esté quebrantado ante su presencia. Ahí es donde Dios se deleita. El alto y sublime que habita en la eternidad, pero que también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Eso es lo que Dios busca. En Cristo tenemos todo, hermanos. Todo para alcanzar este verdadero arrepentimiento ya lo tenemos en Cristo. Como David al principio vimos, Dios tomó la iniciativa de acercarse a David y mandó a Natán un año después, quizás un poco más, para que le dijera: oye, tú pecaste y no te has vuelto a mí. Dios tomó la iniciativa. Y a lo largo de todo el Salmo vemos cómo David entiende que es Dios el que tiene que tomar la iniciativa. Si usted lo leyó conmigo, él siempre dice: límpiame, lávame, ¿verdad? Dice: borra mis rebeliones, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Me has hecho comprender sabiduría, le dice él. Purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco, hazme oír. Si ven, todas son acciones que Dios hace en él y él reacciona. Dios acciona y él reacciona. Dice: no mires mi pecado, borra mi maldad, crea en mí un corazón limpio, no me eches, no quites, vuélveme el gozo, líbrame. El salmista él dice: Señor, yo soy inútil para agradarte. Él reconoce que es inepto, y se oye una palabra muy fuerte, pero es una persona que es incapaz de hacer y cumplir un propósito. Eso somos nosotros. En nuestra fuerza somos ineptos para alcanzar el propósito de Dios.
Y David dice y lo reconoce y le dice: yo necesito que tú tomes la iniciativa, que tú limpies, que tú laves, que tú borres, que tú me hagas oír, que me hagas comprender, que crees un nuevo espíritu, un nuevo corazón dentro de mí. Entonces yo voy a reaccionar y voy a ver y voy a hablar y voy a tener un nuevo corazón y voy a vivir y voy a andar, pero va a ser en la reacción a lo que Dios ha hecho. Y ahora usted dirá: bueno, entonces voy a esperar a que Dios tome la iniciativa. Ya Dios tomó la iniciativa, hermanos. Hace más de 2000 años, la prueba de la iniciativa de Dios está en la cruz del Calvario, la vimos. El Señor Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día, es la prueba de la iniciativa de Dios en querer alcanzarnos y que nosotros nos acerquemos a Él. Ya Dios tomó la iniciativa. Ya Dios lo hizo. Ahora nos toca reaccionar. David dice que iba a reaccionar a la iniciativa de Dios. Ahora nos toca a nosotros, porque ya Dios tomó la iniciativa. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y que Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo vamos a reaccionar a la iniciativa de Dios? ¿Me voy a quedar todavía amangualada en mi pecado? ¿Me voy a quedar todavía siendo un soberbio en contra de la ley de Dios? ¿Voy a seguir siendo un pecador empedernido? ¿O voy a reaccionar en gratitud y agradecimiento y abrazar la bondad de Dios en Cristo y arrepentir, a quebrantar mi corazón delante de Dios? ¿Cómo voy a reaccionar, hermano? Es la pregunta que hoy te hago y que el Señor nos hace a nosotros hoy. ¿Cómo vamos a reaccionar a la iniciativa de Dios? Cierra tus ojos allí donde estás, te invito, si quieres levantarte también, pero piensa un momento. Dios ha tomado la iniciativa en Cristo Jesús para que nosotros podamos acercarnos a Él. David decía: límpiame, lávame, purifícame, hazme oír, crea en mí. Reconocía su ineptitud para poder agradarte, Dios, y nosotros hoy también con un corazón quebrantado y humillado, Señor.